Egunon guztioi. Buenos días a todas, a todos. Bai, bertaratu zareten hoy. Sí, a todos los que estáis aquí hoy, también a quienes nos siguen por streaming. Bienvenidos a este World Forum de la Creatividad, al segundo y último día de este foro. Diríamos que es que ya hemos llegado al último puerto de este viaje. Sigue en inglés. Y como sabéis, todavía tenemos algunos eventos apasionantes, un diálogo inspiracional, la presentación de las principales conclusiones de los trabajos de los grupos de este Fórum 2024. A lo largo de los últimos 2 días hemos demostrado que las ICCs son una herramienta valiosa para crear un mundo más equitativo, compartiendo la diversidad de nuestros conocimientos. Hemos visitado muchos lugares preciosos como Tabacalera en Donostia, el Museo Balenciaga en Getaria, en Vitoria-Gasteiz, La Perrera y las últimas 2 en Bilbao, La Encartada y el Centro de Biodiseño Vasco de Güeñes. Y hoy llevo un detalle que han creado utilizando algas. Y queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los actores y agentes que han abierto sus puertas para ampliar nuestra mirada y hacer este recorrido posible. Todo lo que ha sucedido hasta el momento ha sido transformador de alguna manera. Vamos a ver un vídeo resumen de nuestras visitas de ayer. You had a really good time. Os lo habéis pasado muy bien. Sí, ya lo sé. Estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras visitaréis los otros lugares en algún momento en el futuro. Y ahora pasamos a los principales ponentes de cada área temática para que puedan comentar las principales conclusiones y los procesos de cada grupo. Y vamos a dar un fuerte aplauso, por supuesto, a Pierluigi Sacco, Jenny Kormacher, Pascal Kuls, Darío Asante Kaisen Umiyemi y Josean Urdangarín como facilitador. Careful. Yes. Oh, yeah. Thanks. Good morning to everyone. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sobre las principales conclusiones. Después de las diferentes actividades de ayer, hoy vamos a intentar hacer una primera selección provisional de las primeras ideas que debatimos ayer en Bilbao, Donosti y Gasteiz. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los participantes que han visitado los diferentes centros
por su participación activa en estas áreas temáticas. Y también a los representantes de DC Labs. También quería dar las gracias a las personas que nos han ayudado durante todo el proceso, facilitadores en los distintos lugares y también las personas de esta estructura del Foro de Creatividad y las personas que se han ocupado de nosotros y nosotras. En esta conversación, que va a ser formal e informal, a lo mejor nos vamos interrumpiendo. Y ahora voy a presentar un poco al panel. Como veíais en la foto, tenemos a los 4 principales ponentes de cada área: Pierluigi Sacco, Jenny Cormaja, Pascal Kuls y Darío Asante. Y también contamos como coordinador del DC Living Labs y voz de los estudiantes que han trabajado en los desafíos, Kaisiu Tuminiemi. Sí, perfecto. Pasemos entonces a la primera parte de este viaje. Una pregunta para todos. ¿Cuáles son las 2 o 3 principales conclusiones de las sesiones de trabajo de ayer? Para comentaros qué hemos seleccionado en un día. Dentro de 15 días daremos la descripción definitiva de lo que se ha hecho y os daremos acceso a esta información para que podáis llevar los resultados también a vuestros países y utilizarlos como veáis oportuno. Así que vamos a empezar con DC Living Labs, que ha estado en todas las áreas temáticas. ¿Cuáles son tus principales conclusiones sobre el día de ayer? Del día de ayer, y creo que todo este proceso de DC Living Labs, el primer mensaje a recalcar son las personas, los 32 participantes y todos los stakeholders en el proceso. Y las personas son el proceso. Y para nosotras ha sido una validación de nuevo del aspecto que tiene el futuro a través de jóvenes con talento, que tienen competencias y habilidades para hacer frente a estos retos, pero incluso han ido más allá de nuestras expectativas a la hora de responder a esos retos e ir más allá. Por lo tanto, para mí, la primera conclusión, desde luego, son las personas. Así que muchas gracias por vuestra actitud y por todo el talento que habéis aportado. Y el segundo elemento clave es el proceso. Cuando cuentas con personas motivadas, de talento, en equipos trabajando juntas a través de un proceso guiado, se produce una gran fuerza. Y pensamos que estos procesos se pueden utilizar también para otros contextos similares. Y pregunté a uno de los equipos si me podía traer uno de esos resultados. Y más allá de la presentación, nos presentaron un dossier en formato libro, que es muy bonito, tal vez lo podáis ver después. Y esto es algo que se podría publicar o incluso vender y convertir en un proyecto emprendedor. Y nos preguntamos qué se podría hacer. Y estos 4 equipos crearon soluciones prácticas que se podían llevar más allá para que la industria pueda dar apoyo a lo que está por venir, para conseguir financiación o mentores o programas, buscar la manera de ir hacia adelante. Y también se nos han acercado otras universidades y centros de formación profesional para preguntarnos si estos trabajos de Living Labs se podría llevar a esos contextos. Y me parece que sería un campo también interesante para explorarlo. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué viene a continuación?
Darío, ¿qué viene a continuación? Se está trabajando con los estudiantes, con la próxima generación de investigadores. Así que vayamos a la educación como área temática. Hemos empezado a crear este mapa y ayer colocamos las bases para empezar a crear modelos de educación y también reflexionamos sobre las competencias, porque el primer día, como recordaréis, dimos una introducción sobre la complejidad que tiene el sector de las ICCs y también la educación, por supuesto. Y ayer el trabajo fue muy rico a la hora de servir de inspiración para estas áreas de investigación, aprendizaje y la transferencia de conocimientos de empresas, del sector y de los estudiantes. Y a través de los retos, y gracias a los retos, desarrollamos la primera parte relacionada con las competencias, que tiene que ver con nuestra sensibilidad y pensamiento crítico y pensamiento sistémico como algo que es transversal para el aprendizaje. Y todos los estudiantes en las ICCs necesitan mejorar en este área, en la universidad, en la formación profesional. Y esto es crítico porque esta mentalidad da a los estudiantes y a los profesores métodos para superar los retos en estas áreas. La exploración y la curiosidad también es algo que surgió en nuestro trabajo. Y la otra parte está relacionada con la gestión, porque todas las competencias que necesitamos para liderar proyectos en todos los procesos, desde el inicio del proyecto hasta la realización viable del proyecto, y es algo que también debatimos ayer. Son competencias transversales e importantes para todos los que trabajan con los retos de las ICCs. Por lo tanto, de la gestión a la comunicación y de la emprendeduría a la financiación. La educación debe dar estas capacidades a los estudiantes, enseñarles este tipo de competencias. Pero también pensamos en los métodos y los modelos, porque es muy cierto que nos centramos en los alumnos, nos centramos en las experiencias de aprendizaje en base al aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque, por supuesto, seguimos aprendiendo toda la vida y es algo clave que debemos considerar en todos los modelos y formatos que preparamos para los estudiantes. Y, por supuesto, también ocuparnos de los estudiantes intergeneracionales, los temas interdisciplinares, internacionales, por supuesto, y también los programas duales que son tan importantes para la educación y los programas basados en los retos que obliga a la gente a trabajar en proyectos basados en las ICCs. Muy bien, gracias. Estamos empezando a tener algunas respuestas. Pascal, ¿qué sucedió en tu área temática? Cuéntanos un poco el resumen de la sesión de ayer. Nunca he estado tan feliz con un brainstorming donde la mayoría de las ideas ya existían. Y esto es algo bueno. La mayoría de las ideas tenían que ver con que necesitamos más trabajo en red, más centros de incubación, más formación, y estamos haciendo esto. Así que es bueno que esta sea la expectativa y que se esté haciendo por los gobiernos y las instituciones de todo el mundo. Así que eso es algo positivo. Junto con los facilitadores repasamos todas las ideas y elegimos una por reto, donde pensamos, bueno, a lo mejor no sea la más viable, pero es interesante y original. Y el primer reto
fue cómo aceleramos los modelos de negocio de las ICCs. Y una de las ideas fue, y me parece muy original, la creación de una red supranacional de embajadas para las industrias culturales y creativas. Vamos a ver las ICCs como nación, y esta nación tiene una embajada en cada país. Y si como empresa en el País Vasco quieres ir a Flandes y trabajar ahí o encontrar socios, puedes ir a tu embajada. Y esta embajada promociona la ICC en ese país, no solo su propia ICC, sino toda la ICC como sector. Me pareció una idea muy interesante y todo está conectado con el hecho de que lo tenemos que hacer a un nivel más amplio que solo nuestra región, porque es una de las industrias más globalizadas, por lo tanto tenemos que trabajar a nivel internacional. Otro reto tenía que ver cómo encontrar los modelos de negocio adecuados para incluir este mercado local y global, cómo entrar en los mercados. Y hubo varias ideas sobre cómo podemos unir fuerzas para hacerlo. Y me parece muy importante. Y supongo que luego también lo comentaremos. Me parece que es una de las cosas más importantes. Tenemos que unir fuerzas más. Pero una de las ideas muy concretas fue qué pasaría si pudiéramos tener más colaboraciones en torno a un centro de servicio, donde varias empresas o creativos trabajan con el centro de servicios que les ayuda con todas las operaciones, financiación, encontrar dinero, recursos humanos y cosas de este tipo. Esto les daría más tiempo para pensar, para centrarse en sus procesos creativos, pero también para ser más estratégicos. Es muy interesante y tenemos un ejemplo en Bélgica. IPAC lo está haciendo, por ejemplo. Reúne a todo tipo de empresas relacionadas con el patrimonio en torno a este centro de servicios. Por lo tanto, es un modelo que a lo mejor podríamos utilizar más. Y la última, para mí, el mensaje más importante tiene que ver con el reto de llegar a la inversión privada. Y creo que la conclusión fue que tenemos que vender nuestra narrativa como negocio. Tenemos que llegar a un nivel superior. Tenemos que conseguir las competencias a través de derechos de autor, de cómo hacer visible el proyecto o la idea, o también alguien que pueda hacer la traducción entre nosotros y los centros financieros. Puede ser una organización como la nuestra, pero necesitamos este traductor. Y algo que se mencionó en varios grupos y tiene que ver con la idea de la embajada. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear una plataforma internacional, una especie de plataforma de crowdlending donde pudiéramos exponer nuestro proyecto creativo a inversores, a bancos y a la gente para conseguir dinero? Nos parecieron ideas interesantes. Fue una experiencia fantástica con mucho entusiasmo y dinamismo. Por lo tanto, fue un día estupendo. Muy bien, gracias. Pasamos de la embajada a la pregunta de si somos suficientemente innovadores. El área de innovación. Jenny, por favor. Yo diría que sí, que somos suficientemente innovadores. Y me gustaría empezar dando las gracias a los fantásticos proyectos y compañías que participaron en nuestra sesión ayer. Vimos ejemplos fantásticos de diferentes lugares internacionalmente sobre la innovación en nuestro sector. Creo que uno de mis enfoques que ha cambiado en estos últimos años, y tal vez no sea sorprendente, pero sí es importante el hecho de que nos centramos tanto en la sostenibilidad.
Son distintos tipos de sostenibilidad. Por una parte, nos centramos en la sostenibilidad financiera, principalmente para los artistas, y creo que es un muy buen desarrollo, una buena evolución, porque hace unos años, cuando empezaba la digitalización en nuestro sector, y el sector de la música probablemente fuera el primero, y llegó el streaming, no de la noche a la mañana, pero llegó y el sector público y las grandes empresas no actuaron con suficiente rapidez y los artistas quedaron un poco olvidados. Así que espero que hayamos aprendido de esto y vayamos en una dirección un poco diferente. Otra parte de la sostenibilidad tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, el enfoque sobre un futuro más verde. Y creo que una conversación importante que también tuvimos es si apoyamos la innovación desde el sector público, y la innovación está conectada tradicionalmente con la lógica del crecimiento. Y la pregunta es hasta dónde podemos seguir creciendo. Podemos apoyar crecimiento y más crecimiento cuando tenemos recursos limitados. Este es un debate que tenemos que abordar en el futuro y también repensar nuestros valores. ¿Qué queremos decir por innovación? ¿Qué tipo de valores tenemos que no estén conectados con el crecimiento económico? Me parece un pensamiento muy interesante que tenemos que elaborar más. Y también hablamos de la fuerza de la tecnología y la creatividad. También fue muy interesante porque podemos empoderar a las personas y empoderar la democracia a través de la tecnología, sobre todo cuando se trata de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que tienen que ser oídos, se tienen que hacer oír, grupos que no han sido oídos antes y a través de la tecnología de repente pueden tener voz y se les puede ayudar a veces de otra manera. Y la creatividad y la tecnología son elementos muy importantes en este área. Y el último tema, tal vez sea mi favorito, sobre la innovación cruzada, la interdisciplinaridad, el hecho de que todos trabajemos más juntos, y también sobre nuestros retos actuales, que ya no son complicados, sino complejos desde el principio, lo cual significa que tenemos que colaborar, pero tenemos que aprender a colaborar. Y es muy fácil decir que tenemos que salir del silo, tenemos que colaborar. Todo el mundo habla de ello, pero casi nadie lo hace. Y esto sigue cierto hoy en día. Y tenemos que plantear la colaboración de manera sistémica y aprender a hacerlo. Creo que tenemos que desaprender y reaprender cómo colaborar de verdad. Gracias. Muy bien, gracias, Jenny. La fertilización cruzada. Ayer también, cuando volvimos en una mesa de 15 personas, más o menos, con los coordinadores, e intentamos ser leales a lo que se había hablado en los grupos. Y esta es una nueva manera de gobernanza. Algunas personas no se conocían, otras se conocían hace tiempo. Pero tuvimos que negociar un poquito cómo presentar estos primeros impactos de estas áreas temáticas. Así que, Pierluigi, gobernanza, ¿qué sucedió ahí? El tema de la gobernanza en estos sectores de la cultura es un tema realmente difícil, puesto que nos encontramos en los inicios de este proceso, con lo cual la mayor parte de nuestro trabajo tenía que ver con explorar las posibilidades y las brechas que existían en la situación imperante en la actualidad. Y lo que podemos hacer es confeccionar un mapa de dónde estamos desde el punto de vista de aquellos temas que no han sido abordados de manera adecuada. Y hay muchos asuntos a tratar. Y desde luego sí que tenemos un problema
de que solamente tenemos una comprensión parcial de la dimensión de los objetivos desde el punto de vista de la gobernanza de las instituciones culturales y creativas. Y después tenemos implicaciones políticas muy claras, como la compensación adecuada para los profesionales, la sostenibilidad financiera de nuestras organizaciones, la digitalización y las tecnologías disruptivas y la propiedad intelectual. Y después está la dimensión del impacto social y de la representación social y de la diversidad cultural. Los impactos sociales que evidentemente son beneficiosos y que no se han internalizado adecuadamente en el diseño de organizaciones, y lo mismo es de aplicación a impactos medioambientales. Entonces, partiendo de este tema que todavía queda por abordar, ha habido un debate muy serio que ha explorado muchas acciones diferentes, y uno de los aspectos que yo creo que apareció es que efectivamente estos sectores son industrias, pero no solamente son industrias. Y esto es algo que especialmente en este momento, cuando hay un gran énfasis en recalcar la dimensión industrial de la producción de la cultura y de las artes creativas, cosas que son sumamente importantes y que no hay que menospreciar. Pero también es muy importante entender que la producción cultural es también un elemento muy crucial del tejido social de nuestras vidas cotidianas. Y ha habido un debate muy interesante acerca de la convivialidad. Por ejemplo, el hecho de que la cultura tiene que ver con el diseño de las condiciones del medio ambiente para que puedan coexistir los seres humanos. Y partiendo de la experiencia de África, también las raíces africanas, esta idea, por ejemplo, de la hospitalidad radical, en cuanto a que lo que tenemos que hacer es abordar la diversidad como algo que es un enriquecimiento mutuo, lo cual significa que hay que compartir recursos y espacios mentales, y también la coexistencia propiamente dicha. Y yo creo que estas ideas tienen mucha potencia y no se han traducido o no se han trasladado por completo al debate sobre la gobernanza. Y es aquí donde la cultura podría desempeñar un papel diferencial, ya que este tipo de brechas no solamente afectan a la esfera de la cultura, sino también afectan a la esfera de lo económico-social. Pero en lo que se refiere a propuestas concretas, hemos llevado a cabo un proceso largo de deliberaciones y hemos planteado algunas propuestas que también tienen que ser concretas y que tienen que ver con elementos específicos de este lienzo tan amplio de posibilidades. Uno de ellos consiste en considerar la dimensión de la responsabilidad social corporativa, no solamente tal y como hemos hecho hasta el momento actual. Pero lo que tenemos que hacer es crear oportunidades para que haya alianzas y sistemas de financiación de iniciativas culturales por parte del mundo de la empresa. Y está claro que aquí hay muchas oportunidades de financiación, pero ese no es el objetivo principal, sino que el objetivo principal consiste en tomar este concepto de la responsabilidad desde el punto de vista de la empresa como si fuera un pilar real de nuestra cultura. Es decir, tenemos que trasladar las nociones de esta responsabilidad hasta los programas de educación y tenemos que ver qué es lo que puede aportar el arte. Y el segundo tema tiene que ver ya con nuestras vidas y es la condición de los freelancers. Esto es un problema transnacional, posiblemente sea global, y lo que tenemos que hacer es crear mecanismos de apoyo de este tipo de personas entre sectores y entre países para crear un marco común, lo cual podría ser un reto muy importante en lo que se refiere a la gobernanza. Y por último, habría que hablar de los indicadores y sus impactos, y sabemos que los indicadores algunas veces resultan molestos, pero el problema no es la proliferación de los indicadores, sino que lo que tenemos que hacer es crear la evidencia necesaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar financiación y tenemos que dar legitimidad a la idea de lo que nos hace falta son estudios longitudinales acerca de lo que está pasando en el sector. Así que después del desarrollo de algunos procesos a lo largo del tiempo, puesto que es la única manera en la que podemos
podamos recoger evidencia causal. Y esto no solamente es importante porque hace que podamos rendir cuentas, sino que también porque podamos entender mejor qué es lo que está pasando, ya que en muchos casos estamos contándonos nosotros mismos historias y lo que nos gusta hacer es crear vídeos muy bonitos con gente que tiene globos y que están sonriendo, pero eso no demuestra nada. Tenemos que crear condiciones en las cuales podamos entender cómo podemos generar diferencia. Bien, quiero decir que esto es solamente algo muy superficial, pero hay algunas propuestas concretas que se podrían poner en funcionamiento y que podrían modificar el debate y podrían generar un mayor nivel de responsabilidad en lo que se refiere a la producción cultural y lanzar propuestas concretas, puesto que eso es lo que está faltando ahora mismo. Algunas veces hablamos mucho, pero no dejamos claro cuáles son nuestras propuestas que se pueden abordar. Y en lo que se refiere a la gobernanza, eso es algo indispensable para todos. Gracias, Pierluigi. Bueno, me ha parecido que este tema es muy importante, estos objetivos de la gobernanza. Bueno, vamos a pasar de lo que pasó ayer y vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años. Y de cara al futuro y con el objetivo de articular unos sectores CCI más fuertes, lo que voy a hacer es pediros a todos que lancéis una idea para los próximos 5 años. Es decir, ¿cuál es la idea fundamental que nos podría ayudar a mejorar la estructura de estas industrias de la cultura y de la creatividad en un plazo medio y corto también? Bien, entonces, ¿quién quiere empezar? Os lo dejo en vuestras manos. Entonces, el que primero quiera, adelante, por favor. Sí, yo, no me importa empezar, si queréis. Tiene que ser alguien. Seré yo. Bueno, en función de lo que decía Pierluigi, las CCIs no solamente es una industria que tiene un objetivo, eso está totalmente claro, pero los productos y las obras de las CCIs nos definen como seres humanos. Y quiero decir que la música que te gusta, los libros que lees, determinan tu personalidad y al revés también. Entonces, digamos que son absolutamente fundamentales para quiénes somos y no se diferencian del resto de las especies en el mundo. Así que eso está perfectamente claro. El valor está allí. Pero no solamente somos una industria, sino que también somos una industria. A ver si lo puedo aclarar. Y solemos olvidar algunas veces. Con lo cual creo que tenemos que dejar de quejarnos de ello. Sí, que bueno, también somos una industria. Está claro, es cierto. Pero esto no significa que tengas que ser diferentes. No, sé quién eres. Haz lo que estimes oportuno, pero debes tener en consideración que también estás trabajando en un tipo de industria muy concreta. Bueno, es una mentalidad. Es decir, se trata de un proceso de equilibrio entre ambos valores. Pero para mí, digamos que lo más importante que necesitamos hacer en los próximos 5 años es unirnos. Porque hablamos de las CCIs. Las CCIs es arquitectura, es música, es diseño, es moda, las artes dramáticas, en fin. Y lo veo en casi todos los países del mundo. Y cada uno de estos subsectores piensan que son especiales y que son los únicos y que también tienen unas necesidades muy específicas que les competen a ellos, nada más. Pero yo digo que hay que unirse porque los jóvenes son artistas de los grafitis que están haciendo música, que están haciendo moda y que están también en el colectivo de las artes dramáticas. Quiero decir que no están en silos ya. Eso es uno de los temas. Y el segundo tema es que si, por ejemplo, tomara mi propia región como ejemplo, donde hay 178.000 personas, si uno hiciera las cosas de manera separada en lo que se refiere a las políticas de otros sectores, quedarías muy pequeño.
hay que sumar números, hay que incorporar a más gente a este proceso. Entonces yo creo que este sector tiene que unir sus fuerzas, tiene que presentarse también como los DCCIs. Y hay retos también y también especificidades que hay que tener en consideración. Por supuesto que sí. Y durante el COVID lo hemos visto en Bélgica. Las CCIs, junto con el tema de la hostelería y los pubs, eran los sectores donde se produjo el impacto mayor. Los restaurantes y los pubs se unieron, tenían a un representante, a un portavoz que aparecía en las noticias todos los días. Y él consiguió que se hicieran las cosas. Las CCIs estaban dispersas por todas partes, no hablaban con una sola voz. Así que les llevó meses y meses y meses para que alguien les tuviera en consideración. Entonces hay que unir nuestras fuerzas, que eso es lo que tenemos que hacer en los próximos 5 años. ¿Puedo decir algo yo también? ¿Puedo comentar algo sobre ese tema? Sí, yo también quiero decir que esto es muy, muy importante y también lo es para nuestro sector. Es decir, nos tenemos que meter de pleno en la sociedad y tenemos que conseguir unos mayores niveles de desarrollo, no solamente en nuestro sector, pero también en otros. Creo que estamos ante una situación muy difícil en el mundo en la actualidad porque hay muchísimos retos ahora mismo en marcha, especialmente el tema de las guerras que se están produciendo en diferentes lugares y también está la crisis climática. Y yo creo que estas industrias de la cultura y creativas pueden desempeñar un papel crucial para conseguir una sociedad que sea mejor y más sostenible. Tú antes citabas el ejemplo del hecho de que hay que abrirse por completo, de ser totalmente hospitalarios. Si tenemos conceptos de este tipo en esta industria, habría que abrirnos por completo, habría que colaborar con otros, es decir, generar un input cultural y social para que llegue a nuestra sociedad y también permitir que estas industrias tengan un input muy concreto para desarrollar nuevas políticas y para que se pueda abrir también totalmente desde la óptica del sector político y del sector público y ver cómo podemos colaborar con las industrias para modificar nuestras estructuras en la sociedad. Y de esta manera nos permitiría discurrir por una dirección más favorable. Es difícil, pero tenemos que unirnos. Ese es el primer paso. Hay que unirse dentro del sector para conseguir un mayor cambio o producir un cambio mucho más intenso y de mayor alcance. Sí, yo quiero apoyar lo que se acaba de decir y me gusta la frase que has utilizado antes, Jenny, sobre, ¿qué quiere decir la colaboración? Pero de verdad, ¿qué quiere decir eso? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes de que esta es la dirección que hay que seguir. Y yo creo que esto ha sido el epicentro de la conferencia. ¿Cómo podemos construir más puentes y tener más colaboración? Pero también hay que desarrollar las habilidades para que se pueda llevar a cabo. Y esta es una conversación que celebramos ayer en el área temática número 4 sobre qué es lo que precisa esta colaboración y cómo podemos generar esta empatía, cómo podemos encontrarnos en un punto intermedio para que cada uno pueda hacer su aportación totalmente auténtica, que era lo que decías, y situarlo esto en el centro y de alguna manera construir una inteligencia colectiva y un ego colectivo también para lanzar estas propuestas. Así que mis pensamientos tienen que ver con eso, precisamente. Sí, la educación es clave en este campo, pero no solamente para los futuros alumnos y también para la gente que ha empezado a recibir educación en temas de gestión o de la industria cultural, también para crear estas herramientas para que pueda darse una colaboración ahora mismo y para este sector nuestro. Y de esta manera yo creo que la educación podría ser transversal y podría funcionar desde el principio con la incorporación de nuevo talento, pero también para hacer un reciclaje y una formación de la gente. Y con este conocimiento que tenemos de la industria y de la gestión, que es clave para entender que la cultura sí que cuenta con este tipo de apoyos. Es decir, el hecho de conocer qué es lo que tiene importancia para
La creación es algo básico y absolutamente necesario y que yo creo que llega a cada una de las disciplinas. Sí, estoy totalmente en línea con lo que se ha dicho sobre esta necesidad de llevar a cabo un planteamiento sistémico. Pero me gustaría recalcar otra tendencia que yo creo que en los próximos 5 años va a ser realmente disruptiva para el sector de la cultura y de la creatividad, y teniendo en cuenta la dimensión por la mención que se ha hecho de la inteligencia colectiva. Lo que estamos debatiendo mucho es el concepto de la inteligencia artificial, pero lo que no estamos debatiendo, y posiblemente para las CCIs esto posiblemente tenga implicaciones muy disruptivas, y es que, aunque de alguna manera esto ya se estaba produciendo en el campo de lo digital respecto a cómo hemos desarrollado un modelo que no ha conectado con las oportunidades que se han planteado. Pero lo que pasa con la IA es que vamos a ver una disrupción de la autoría individual. Bueno, la idea de que haya este tipo de autoría con la IA es ridícula. Nadie puede decir que tenga una idea y que pueda defender esta idea que se puede identificar con tus propios procesos mentales y estética, y como consecuencia de ello uno puede decir, vale, bueno, pero esto es muy malo, ¿no? Puesto que básicamente estamos ahora afectando el pilar de lo que es la producción cultural y creativa, que tiene que ver con los autores, pero no es así. La autoría es algo que se ha inventado tardíamente en la cultura de la humanidad. Y, desde luego, hemos sido una especie súper colaboradora durante tanto tiempo que lo que realmente produce una diferencia, o podría producir una diferencia, es la inteligencia colectiva a una escala nueva. Así que una de las implicaciones interesantes de la IA es que, digamos, que lleva a cabo una transición irreversible hacia una idea de inteligencia colectiva que, dicho sea de paso, podría tener implicaciones muy interesantes para la resolución de problemas. Pero cuando hablamos de la hospitalidad radical, de alguna manera estamos planteando la idea de que si no creásemos una actitud más amable o una actitud más social en el tejido de nuestras sociedades, todo se colapsaría, puesto que esto es lo que pasa con cosas con el cambio climático. Las consecuencias serán tan grandes en lo que se refiere a nuestra vida cotidiana que si no creamos una nueva noción no vamos a poder sobrevivir. Pero la cuestión está en lo siguiente. ¿Podríamos imaginarnos que una única persona, al margen de lo inteligente que fuera, podría llevar a cabo una propuesta transformativa para abordar problemas de este tipo? La respuesta es no. Ni siquiera los humanos más inteligentes por ellos solos podrían hacer esto. Pero la idea está en que esta fuerza de transformación de la inteligencia colectiva sí que podría producir una diferencia. Y estos sectores de la cultura y de la creatividad podrían convertirse en uno de los motores para este nuevo enfoque sobre la resolución global de problemas. Pero esto quiere decir que hay que abandonar las ideas antiguas, y la primera sería la autoría individual, que eran las ideas muy cómodas que manejábamos hasta ahora. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la última ronda, una ronda rápida, y vamos a pasar a lo que es más personal. ¿Qué vais a sacar de este foro? ¿Qué os lleváis a vuestra casa de este foro mundial? ¿Y qué es lo que os gustaría subrayar? Algo que tenga que ver con vosotros, o vosotras, como personas. Bueno, sí, eso quizás resulte más difícil. No, yo no voy a arrancar esta vez. No, ya lo siento. No. Bueno, pues en tu caso es un poco más difícil, ¿no? Porque tienes que hablar ante los alumnos y tienes que plantear lo que piensas tú que van a sacar de este foro. Bien. Bueno, pues yo voy a empezar y voy a romper el hielo. Bueno, aparte de comida estupenda, bueno, tuve el privilegio de formar parte de este proceso desde el principio, hace unos pocos años, y lo que realmente, con lo que me quedo, realmente es la diferencia que hay en preparar proyectos y eventos de este tipo con esta planificación a tan largo plazo. Y después la idea de que en el futuro posiblemente nos haga falta menos conferencias de este tipo que
se organicen con ponentes, sino que nos hacen falta los procesos de ir ajustando y colaborando y coordinando cosas. Yo voy a plantear esta experiencia y posiblemente se convierta en una guía y un modelo de lo que tengamos que hacer en el futuro, en lo que se refiere a conferencias y proyectos, y yo creo que he sacado mucho de esto y he aprendido mucho. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Sí, vosotros sois más alemanes que los alemanes, realmente, porque lo habéis preparado muy bien. Ha llevado meses, muchas reuniones también, pero digamos que se ha alcanzado el objetivo. Pero lo que a mí me parece realmente interesante en este foro, y yo he estado en muchos foros en el pasado, es el número de organizaciones que han participado aquí en la organización del foro, propiamente dicho. Así que parece que el País Vasco, que tiene una estrecha relación con las industrias culturales y de creatividad, ha participado en la creación de este foro. Y eso me parece que es sumamente importante. Sí, porque tú explicas una experiencia a estas personas, pero también estás creando un vínculo entre organizaciones dentro de tu propia región. Y yo creo que el utilizar una conferencia como esta como catalizador para establecer relaciones entre todas estas organizaciones, tanto públicas como privadas, me parece que es una idea sumamente interesante. Así que bien, bien también. Bueno, yo me quedo con la energía de una región local, de una cultura local y que, digamos, se difunde por un entorno internacional. Es decir, empezando por lo local, empezando con este maravilloso arte que vemos en la pantalla, hasta pasar a lo que sería un escenario más bien global. Tiene muchísima fuerza. Gracias. Bueno, sí, igual podría decir algo yo. Yo creo que yo tengo cada vez una mayor conexión con el País Vasco y esto tiene que ver con esta preparación, todos los preparativos que ha habido para llevar a cabo este evento y también ahora conozco mucho mejor a la gente. Y alguien me dijo hace un par de días que, mira, pero tú realmente conoces el País Vasco, pero ni siquiera he salido de Bilbao todavía. Pero bueno, pero la respuesta es que tú conoces el pueblo vasco y también la política del País Vasco. Y dije, sí, sí, supongo que sí. Así que esto es algo que se ha puesto en marcha y también incluso, aunque tengamos que ser un poco críticos con nosotros mismos, y yo formé parte de estos trabajos de preparación. Este es el Foro Mundial de la Creatividad y todos somos muy eurocéntricos, todos trabajamos en Europa, creo. Intentamos llegar hasta otros de otros países, pero estoy muy contenta con mis nuevos amigos de África, gente a quienes he conocido estos días. Y desde luego se ha convertido en un evento internacional y he conocido muchas cosas nuevas, muchas ideas absolutamente nuevas que me han servido como fuente de inspiración. Y creo que deberíamos seguir por este camino y que deberíamos intentar ampliar nuestros horizontes y mirar un poco más allá todavía, más allá de lo que es el horizonte europeo. Y como tenemos un planeta tan pequeño, habría que hacerlo de esta manera. Bueno, es grande y pequeño a la vez, pero sí que tenemos que colaborar en todo el mundo. Y sí, y también tenemos esta conexión de ser muy local aquí y de conectar con la gente de aquí, del País Vasco, y establecer una conexión con el resto del mundo. Y en nuestro sector, desde luego, es una cosa fantástica. Sí, sí, sí. En nombre y representación del equipo, espero que les preguntéis durante la pausa café, pero bueno, hemos mantenido muchas conversaciones interesantes y yo creo y espero que el equipo también pueda aportar nuevas herramientas. Pero lo que es importante es la colaboración, ese espíritu de colaboración que hemos detectado entre todos. Y también lo que es importante son las conexiones que podrán crecer en el futuro.
gracias a la presencia de los expertos con los que hemos estado tratando. Y estos son los resultados que nos encantan y que nos hacen que nos sintamos muy orgullosos. Yo sí que espero que habrá más oportunidades en el futuro. Así que será un sueño para nosotros que la cosa no pare aquí, para que esto pueda tener continuidad y para ver qué es lo que pudiera emerger de aquí en base a lo que queráis plantear como temario. Gracias. Kaixo. Bueno, pues este era el objetivo de este taller, es decir, la participación global, para la gente se encuentre y para salir de nuestra zona de confort. Tengo que dar las gracias a los 5 oradores que estáis aquí. Gracias por ser tan proactivos y gracias por participar también. Y también, bueno, muchísimas gracias por vuestra ayuda, la ayuda que nos habéis prestado ahora y en los últimos 4 o 5 meses en la fase de preparación de este evento. Así que nada, muchísimas gracias y espero que para vosotros hayamos planteado cómo va a ser el futuro y también hayamos descrito qué es lo que habrá que hacer para abordar los nuevos retos que se vayan a plantear en el futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko. Thank you for your generosity, for your willingness. Gracias por vuestra generosidad y buena disposición. Ha sido un gran placer teneros aquí, aprender de vuestros conocimientos en esta red que hemos creado para siempre, sin duda. Muchas gracias, Antak. Eskerrik asko.